Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Con esta bonita vista del volcán de Izalco, tomada obviamente desde el Cerro Verde, iniciaremos a hablar en esta unidad acerca de la literatura salvadoreña, porque aunque no la revisamos mucho ni conocemos mucho acerca de ella, en El Salvador también se ha desarrollado literatura muy importante, incluso ha ganado premios a nivel internacional en los diferentes certámenes que se realizan. Y pues vamos a conocer un poco de cómo la literatura pues inicia en el caso de El Salvador a través de un pequeño recuento que haremos para iniciar desde la época prehispánica. Como sabemos, las primeras manifestaciones de literatura se desarrollan, en este caso, pues por los mayas, porque nosotros formamos parte de Mesoamérica, zona que fue habitada por los mayas, y en el caso de El Salvador, sabemos que existe una presencia de escritura a través de ideogramas, o sea, símbolos que representaban ideas y también sonidos. Muchas de las tradiciones que se mantienen en esa literatura, pues tienen que ver con la tradición histórica religiosa y la podemos encontrar en libros como el Popol Vuh, considerada la Biblia maya, el Rabinal Achí, que es un libro de costumbres donde se recogen algunas costumbres de cada época, además de algunos anales de los cachiqueles y los libros del Chilambalam. Todos estos libros, por ejemplo, son, valga la redundancia, ejemplos de la producción literaria que se hizo en aquella época. Ya en el siglo XVI vamos a ver que estamos hablando ya de 1500 con la conquista y la colonización de España a América. Empiezan a surgir algunos cantos y leyendas que se transmiten únicamente de manera oral, intentando pues salvaguardar parte de la identidad que era propia de los salvadoreños o de aquel momento, ¿verdad? Y ya en el siglo XVIII aparecen algunas personalidades como Juan de Dios del Cid, quien publica El Puntero Apunta con apuntes breves, que justamente contaba algunas de las recopilaciones de historias que tenían que ver con el país, al igual que otros presbíteros como José Antonio Arias, Bartolomé Cañas y Diego José Fuentes, que también agregaron o sirvieron como fuentes de recopilación de algunos datos literarios en el país, porque recordemos que a la llegada de los españoles pues fueron los religiosos quienes se encargaban de hacer ese tipo de recuentos. En la época justamente pues de la independencia, vamos a ver que con el surgimiento de los que conocemos como los próceres de la patria, como el presbítero Manuel Aguilar y José Simeón Cañas, que son autores en este caso de nuestro himno nacional, y vamos a ver que también empieza a surgir pues el auge de la oratoria y la prosa argumentativa, eventos que pues, están relacionados con movimientos europeos como el movimiento de la Ilustración, el regresar a lo clásico, otros presbíteros como Isidro Menéndez, Ramón Uriarte, que también empiezan pues a tener unos ciertos cortes neoclásicos o introducir esa nueva tendencia a nuestro país. Hablando propiamente de los movimientos literarios, vamos a ver que el romanticismo pues, fue el primer movimiento literario que se desarrolla en El Salvador. Y todo esto fue gracias a Fernando Velarde, un español que para 1870 vivió varios años en el país y que introdujo una nueva forma de literatura que conoceríamos como el romanticismo y que funda las bases de la literatura salvadoreña. En el caso de este español, de este Fernando Velarde, él escribía a través de la lengua vernácula. Recuérdense que lengua vernácula es la lengua nativa de una región. Por ejemplo, en la lengua vernácula de nuestro país es el inglés, el español. Si viviéramos en Estados Unidos, entonces sería el inglés. Eso les quería decir. Entonces, vamos a ver que Fernando Velarde decía o planteaba de que esa literatura que él proponía era mucho más intimista y folclórica. Folclórica porque tenía que recoger parte de las historias típicas de la región, porque recordemos que el romanticismo, una de sus características es el uso de ambientes exóticos, y también intimista porque partía pues, de las emociones que cada una de las personas conocía. Entonces, vamos a ver que este movimiento en el país tiene dos etapas. Hay una primera generación donde tenemos a Juan José Cañas, a Rafael Cabrera y a Ana Dolores de Arias. Y en la segunda generación tenemos a Francisco Gavidia, Vicente Acosta, Calixto Velado y María Teresa de Arrué.
En ese caso, en la primera generación, como pueden ver, hay algunas figuras tan importantes que también formaron parte pues, de los próceres de la independencia. Sin embargo, se considera a Francisco Gavidia y a Arturo Ambrogi como los padres de la literatura salvadoreña, porque ellos son los que fundan o los que inician esta nueva literatura, o esta nueva forma, mejor dicho, de escribir literatura basada en el romanticismo, que intentaba retomar parte de las historias que se vivían en nuestro país y pues las planteaba a través de la creación de nuevos relatos. Aparte del romanticismo, o junto al romanticismo, también en El Salvador se desarrolló otra corriente conocida como el costumbrismo. El costumbrismo no es nada más y nada menos que el preámbulo del movimiento que nosotros conocemos como el realismo. Justamente este costumbrismo lo que intentaba hacer era plasmar las costumbres que se desarrollaban en los diferentes países y en los diferentes pues, contextos. Y justamente pues relacionado con eso, vamos a ver que en esta literatura costumbrista pues intenta hacer dentro de la literatura la representación de lo que vamos a conocer como cuadros costumbristas o cuadros de costumbre, que lo que hacían pues era recoger parte de las situaciones cotidianas que ocurrían en la sociedad y las planteaba dentro de la literatura. Muchos de estos, no solo en El Salvador, sino que también en Europa, se consideraban como artículos de costumbre porque eran una buena fuente de consulta para ver cómo las personas pues se podían identificar en esa época. En el caso de los cuadros de costumbre, pues eran simplemente un retrato de una escena normal, típica, que ocurría todos los días, y un artículo de costumbre era una descripción un poco humorística de esas mismas situaciones, como por ejemplo lo que podemos ver en algunos cuadros o pinturas o murales que hay en nuestro país que reflejan algún tipo de artículo de costumbre, intentando utilizar un poco la sátira. En cuanto a la pintura, vamos a ver que era muy típico de esa época pues representar algunas grafías que tenían que ver con las costumbres de las personas. En el siglo XVII en España, Lope de Rueda, Miguel de Cervantes y Juan Zabaleta eran principalmente los escritores de cuadros costumbristas donde pues, se describían a la sociedad y los diferentes tipos de personas que existían. Dentro de las características de ese movimiento vamos a ver que fija la atención en las costumbres, expresa un lenguaje de la comunidad o lenguaje coloquial, va a utilizar temas de lo cotidiano, del pueblo, algunos de los vicios de la población e incluso inmadurez política, y describe diversos objetos y personas y costumbres típicas. Un ejemplo de ello es Ricardo Palma, que en su obra Tradiciones Peruanas justamente pues, plantea muchos cuadros típicos de aquella época. Como principales representantes de ese movimiento tenemos a Tepe Mechín, mejor conocido o cuyo nombre real es José María Peralta Lagos, este militar que también escribía algún tipo de artículos de costumbre, y también tenemos a Salarrué, muy conocido, ¿verdad?, por muchos de sus libros y muchos de sus relatos, donde plantea muchas situaciones costumbristas de nuestro país. Aparte de ellos, tenemos a otros costumbristas como Francisco Herrera Velado, también escritor del realismo más adelante, a Napoleón Rodríguez Ruiz con su obra Jaraguá, a Ramón González Montalvo con Cuento de Pacunes y Alberto Rivas Bonilla con Andanzas y Malandanzas. Estoy seguro que más alguno de estos textos tuvieron que en algún momento pues tener justamente contacto. Pues esta fue una revisión rápida acerca de la literatura en El Salvador. Espero que hayan tomado las anotaciones necesarias, que hayan formulado sus preguntas para que en una próxima ocasión pues estas puedan ser abordadas. Gracias por su atención.